Hola viajeros del tiempo, están en Historia Fotografiada. Antes de sumergirnos en las imágenes del pasado, dale like al vídeo, suscríbete al canal y toca la campanita para no perderte ninguna aventura. Que comience nuestro viaje histórico. En 1966, Glasgow vibraba con la euforia del fútbol, mientras el mundo se tambaleaba en la sombra de la Guerra Fría. Un balón unía corazones. En 1960, el Gorbals de Glasgow, marcado por la pobreza y la reconstrucción, albergaba sueños rotos y esperanzas en cada ladrillo desgastado. En 1954, Oxford Street vibraba con el eco de la posguerra, mientras un sombrero de fieltro se perdía entre las multitudes, símbolo de un nuevo comienzo. En 1959, Londres respiraba modernidad. Tower Bridge, símbolo de la ciudad, se alzaba imponente, mientras el bullicio de la posguerra prometía un futuro brillante. En 1819, Londres vio nacer el Burlington Arcade, el primer centro comercial cubierto, donde el lujo y el comercio se entrelazaban en un nuevo concepto. En abril de 1946, Londres aún se recupera de la guerra, pero un accidente de tranvía revela la fragilidad de la paz. Un pequeño descuido, un freno que falla, y la vida se detiene. En 1847, Lambeth High Street palpita con el bullicio de la revolución industrial, mientras un niño juega con una peonza en la acera. En el corazón de Londres, el tranvía subterráneo conecta vidas y sueños, un símbolo de progreso en una ciudad que nunca duerme. En un Londres que se tambalea tras la abdicación de Edward VIII, un buzón de su efímera era se erige en Ilford, un símbolo de un tiempo que ya no es. En Lowestoft, Suffolk, 1908, el mar susurra secretos de un imperio en declive, mientras un niño juega con un caracol, símbolo de tiempos más simples. En el bullicioso East End de Londres, c. 1900, Aldgate emerge como un microcosmos de la revolución industrial, donde la vida cotidiana se entrelaza con la lucha por la supervivencia. En 1929, Londres respiraba la inminente sombra de la Gran Depresión, mientras un sombrero de copa se perdía entre la multitud, símbolo de un mundo que cambiaba. En 1964, Portobello Road Market vibraba con la energía de la contracultura, mientras un simple sombrero de paja se convertía en símbolo de libertad. En 1971, Bermondsey Street se transforma en un símbolo de cambio. Mientras Londres se sacudía por la revolución cultural, un simple café se convertía en refugio de ideas. En 1922, en Seven Sisters Road, Londres, el eco de la posguerra resuena mientras una floristería, con sus colores vibrantes, desafía la grisura del tiempo. En septiembre de 1975, en Goodfall Street, Chelsea, Londres, el eco de la revolución cultural aún resonaba, mientras un simple ladrillo guardaba historias de cambio. En el resplandor de la posguerra, Manchester renace entre escombros, mientras un niño juega con un trozo de metal oxidado, símbolo de esperanza. En el eco de la Segunda Guerra Mundial, un soldado estadounidense inspecciona un Jack Pander abatido, símbolo de la resistencia alemana y el fin de un conflicto devastador. En un mundo donde la guerra acecha, un piloto desafía la adversidad con un ala dañada, simbolizando la resistencia humana ante lo imposible. En 1937, la tripulación del acorazado Nagato, símbolo del poder naval japonés, se preparaba para una guerra que cambiaría el mundo. La historia estaba en sus manos. En medio de la Segunda Guerra Mundial, el USS Texas se erguía como un titán de acero, mientras su cañón disparaba esperanza y destrucción en el océano. En Kursk, el 28 de julio de 1943, los tanques alemanes avanzan en una batalla decisiva, mientras el polvo del campo oculta el eco de la guerra.
En la turbulenta Europa de los años 30, un soldado polaco se aferra a su Browning WZ. 28. Símbolo de una era de inminente conflicto. La historia se acelera. En la primavera de 1944, el paracaidista Laird se preparaba para el D-Day, mientras el mundo temblaba ante la inminente liberación de Europa. En 1944, mientras la guerra arrasaba Europa, el Walking Tank de Krupp, con sus imponentes ruedas de acero, simbolizaba la desesperación por avanzar en un campo minado. En julio de 1943, el USS Yorktown surca el Canal de Panamá, llevando la esperanza de la victoria en el Pacífico, mientras los aviones esperan su destino. En el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, el acorazado Guam se erguía en el astillero de Filadelfia, símbolo de poderío militar y esperanza en tiempos oscuros. En 1941, en Tuskegee, Alabama, el mayor Ellison observó a los primeros cadetes afroamericanos, desafiando la segregación y forjando un nuevo destino. En la penumbra de la Segunda Guerra Mundial, un jeep del ejército estadounidense se apresta a cruzar la frontera alemana, símbolo de un cambio inminente. En el desierto occidental, un SD-KFZ. 8, símbolo de la guerra, se rinde en 1943, mientras el mundo lucha por la supervivencia en la Segunda Guerra Mundial. En 1944, el M-25, símbolo de la logística bélica, avanza bajo el fuego alemán. Un tanque, un destino. La guerra, un caos implacable. En la Moscú de 1982, Tatiana Mojina, ingeniera de la fábrica de casas integradas, celebra la modernidad en su nuevo hogar, un símbolo del progreso soviético. En 1991, mientras la URSS se desmoronaba, los transeúntes en Kiev, bajo la lluvia, simbolizaban la lucha por avanzar en tiempos de cambio. En la Turkmen SSR de los años 50, un grupo de estudiantes sonríe, símbolo de esperanza en un país en transformación, mientras el eco de la Guerra Fría resuena en el aire. En 1981, en un sanatorio cerca de Riga, la búsqueda de aire puro se convierte en un refugio de esperanza en medio de la opresiva sombra soviética. En 1949, mientras el mundo se reconfiguraba tras la Segunda Guerra Mundial, un joven Stalin emerge en un amanecer sobre Bakú, simbolizando la ambición de un nuevo orden. En un contexto de fervor revolucionario, José Carlos Mariátegui, con un 43,9% de los votos, se alza entre titanes como Lenin y Mao, recordando que cada voz cuenta. En 1960, en medio de la Guerra Fría, Mikhail Kachemelko captura la utopía comunista, un congreso que sueña con un futuro brillante, mientras el mundo tiembla. En Brest-Litovsk, el 15 de enero de 1918, la revolución bolchevique se enfrenta a la guerra. Entre negociadores, Trotsky desafía el destino de una nación. En 1980, el miedo a la guerra nuclear se plasmaba en carteles soviéticos, un eco de la tensión de la Guerra Fría que aún resuena hoy. En 1985, mientras el mundo se debatía entre la Guerra Fría y la lucha en Afganistán, un hijo regresa, su mirada cargada de historias y un abrazo que lo dice todo. En un contexto de tensiones políticas en la Unión Soviética, Molotov, con un 71,4% de apoyo, se alza como figura clave en la lucha por el poder. En la Kiev de los 80, el Museo de Lenin guarda ecos de un imperio en declive, mientras el polvo de la historia cubre la mirada de un líder en descomposición. En el verano de 1960, Moscú respiraba esperanza entre el frío de la Guerra Fría, mientras un instante de luz se capturaba en la lente de Krivonousov. En los años 70,
Vladivostok era un puerto estratégico de la URSS, donde el eco de la Guerra Fría resonaba en cada rincón helado. En la Armenia de los 90, en medio del caos postsoviético, un monumento de 5 metros a la mujer de las medias desapareció, dejando solo el eco de su arte. En 1967, en la Azerbaiyán soviética, un pastor se convierte en símbolo de una era de cambios, mientras el mundo se agita en la Guerra Fría. En 1989, en la URSS, un Lada Niva se ofrecía como un símbolo de autosuficiencia, mientras el telón de acero comenzaba a desvanecerse. Un sueño de libertad. En 1977, en Bakú, los estudiantes de la escuela No. 134 compartían risas en una fiesta, ajenos a la creciente tensión de la Guerra Fría. Un instante de alegría en tiempos inciertos. En la década de 1940, mientras el mundo se debatía entre la guerra y la revolución, un grupo de partisanos se reunía con Stalin, símbolo del poder soviético. La historia se forja en cada mirada. En mayo de 1945, mientras el mundo celebraba la victoria sobre el nazismo, el comandante Zhukov y sus oficiales se erguían en el Reichstag, símbolo de la caída del Tercer Reich. En 1976, bajo el peso de la Guerra Fría, una multitud en Moscú proclamaba: "El comunismo vencerá". Un grito de esperanza en tiempos de opresión. En 1910, Ludgate Circus era un bullicioso cruce de caminos, donde el progreso chocaba con la tradición en una Londres que se modernizaba. En diciembre de 1929, una pequeña princesa Elizabeth, de 3 años, se aferra a la mano de su abuela en King's Cross, mientras el mundo enfrenta la Gran Depresión. En diciembre de 1957, en Camberwell, Londres, niños celebran una fiesta navideña, un destello de alegría en medio de la Guerra Fría. En el bullicioso puerto de Londres de 1930, pieles de serpiente secándose en un almacén revelan un mundo oculto entre las sombras de la Gran Depresión. En la Navidad de 1939, una niña se asoma sobre sacos de arena, anhelando juguetes en un mundo marcado por la inminente guerra. La esperanza brilla en la penumbra. En los años 70, el humo de los cigarrillos se mezclaba con el eco de las estaciones del tube, donde cada chispa de luz revelaba historias ocultas. En 1905, mientras el mundo se modernizaba, 2 damas compartían risas y un almuerzo en un vagón comedor, símbolo de la elegancia del tren. En 1877, en plena era victoriana, los vendedores de cerveza de jengibre y mushfakers ofrecían un sabor efímero en un mundo en transformación. En el bullicioso East End de Londres, 1902, una sirvienta lucha por sobrevivir entre la pobreza, mientras la ciudad se transforma en un símbolo de la clase trabajadora. En 1924, mientras Londres se recupera de la Gran Guerra, los londinenses se maravillan con juguetes mecánicos en el mercado navideño de Holborn, un destello de esperanza. En un pub londinense de clase trabajadora, el bullicio de 1898 refleja la lucha y esperanza de una era victoriana en plena transformación. En 1896, Trafalgar Square vibraba con el eco de la era victoriana, mientras un simple sombrero de copa caía al suelo, símbolo de la elegancia y el cambio. En 1940, mientras Europa ardía en la guerra, un soldado del BEF regresa de Dunkerque, y en su abrazo, el amor desafía la devastación. En 1966, Piccadilly Circus vibraba con la energía de Londres, mientras los bobbies, guardianes de la ley, patrulaban un mundo en transformación. El 21 de julio de 2007, el mundo se detuvo por un instante. 11 millones de copias de Harry Potter volaron de las estanterías en un día, sellando una era. En el bullicio de Praga, nace Kafka,
un alma atrapada en la burocracia de su tiempo, cuya metamorfosis resonará en la angustia del siglo XX. En un caluroso día de julio de 1901, C.Y. Young, con su maestría en el montículo, alcanzó su victoria 300, un hito que resonaría en la historia del béisbol. En Braintree, 1767, nace John Quincy Adams, futuro presidente en una nación que aún busca su identidad. Su legado se forjará en la lucha por la libertad. En medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, 57,000 prisioneros alemanes desfilan por Moscú, un símbolo de la resistencia soviética. En el fragor de la Guerra de Vietnam, un tackle de Oklahoma se convierte en un héroe caído. Bob Kalsu, de los Buffalo Bills, se une a la historia trágica del conflicto. En un mundo marcado por la revolución industrial, el 8 de julio de 1889, nace el Wall Street Journal, un faro de información financiera en tiempos de cambio. El 11 de julio de 1914, Babe Ruth debutó como lanzador en las Grandes Ligas, marcando el inicio de una era que transformaría el béisbol. El 22 de junio de 1944, el Ejército Rojo desata la furia de la ofensiva Bagration, desmantelando el poderío alemán y cambiando el rumbo de la guerra. El 14 de junio de 1940, París se rindió, su luz apagada por la sombra nazi. Un lápiz olvidado en una mesa recordaba la esperanza de un futuro libre. En Sierre-Monicourt, el 11 de junio de 1945, el eco de la guerra aún resonaba. La rendición alemana llegó tarde, pero la libertad finalmente brilló. En 1977, tras la opresión de la Revolución Cultural, China reabre las puertas a Shakespeare, simbolizando un renacer cultural en medio de la represión. El eco del terror resonó en Oklahoma, mientras Nichols, cómplice del horror, escuchaba su condena. La vida tras las rejas, un eco de la tragedia. En un giro trágico de poder, el 17 de mayo de 1536, la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena selló su destino. 2 días después, la guillotina aguardaba. En 1930, en un mundo donde el vuelo era un lujo, Ellen Church y 7 mujeres transformaron la aviación al convertirse en las primeras azafatas, abriendo alas a nuevas oportunidades. Por haberte quedado conmigo hasta aquí y por recomendación personal, te dejo 2 vídeos en pantalla. Elige el que más te intrigue para seguir